Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien y que podamos iniciar este tiempo de meditación en la palabra del Señor juntos, todos los que se encuentran en este momento en su casa y todas las personas que se encuentran quizá solas en su apartamento, en el lugar donde viven. Queremos recordarles, ustedes no están solos, ustedes hacen parte del cuerpo de Cristo y todos nosotros, sus hermanos en la fe, estamos al pendiente de ustedes. Queremos recordarles, amados hermanos, que en este tiempo debemos seguir siendo muy prudentes, muy cuidadosos para evitar que cualquiera de nosotros se convierta también en un foco de contagio del virus para otras personas. De manera que hemos de confiar en el Señor, hemos de seguir invocando la protección del Señor, pero también hemos de ser juiciosos, hemos de ser muy conscientes de los tiempos que estamos viviendo, y cuidarnos nosotros mismos implica que vamos a cuidar también a los demás. De manera que este día quiero invitarles, oremos, démosle gracias al Señor y de esta manera comencemos esta exposición de la palabra del Señor. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Hoy nos acercamos delante de ti, Dios, con gratitud en el corazón, con muchas preguntas y muchas inquietudes, Señor, a partir de múltiples cosas que han ocurrido durante toda esta semana, Señor. Padre, han ocurrido cosas alrededor de todo el mundo, Señor, que nos conmueven el alma. Han ocurrido cosas que son cercanas a nosotros como congregación, Señor. Y antes de ir adelante con la palabra del Señor, con tu palabra, queremos colocar en tus manos, Señor, la vida de los padres del bebé Elkin, Señor. Este bebé a quien tú has llevado para estar delante de ti, Señor, en tu presencia. Y queremos rogarte, Padre Celestial, que fortalezcas el corazón de su padre, de su madre, de su abuela, Señor. Y que a ellos les animes en su fe en estos tiempos de duelo, en estos tiempos de luto, en estos tiempos de profunda pérdida, Señor. Susténtales, Dios, añade consuelo, Señor, a su vida y consuela también el corazón de cada uno de nosotros como iglesia, Señor. Porque todas estas pérdidas, Señor, sin duda alguna nos tocan, nos afectan, nos hacen doler el alma también, Señor. Y el día de hoy, Dios, con todas estas cosas, Dios, con nuestras alegrías, pero también con nuestros pesares, nos acercamos delante de ti y te pedimos, papá, por favor, susténtanos, anímanos, guarda nuestra vida, Señor, con tu palabra y a través de ella nutre nuestra fe, Señor. Abre nuestros ojos para que te podamos conocer, no como nosotros nos imaginamos que tú eres, sino como tu misma palabra declara que eres tú, Señor. Corrige nuestra fe, endereza nuestros pasos, Señor, y cada día, Señor, acércanos más y más a ti y a tu bendita voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra del Señor que he titulado Jesús nuestro Dios, la resurrección y la vida. Y considero providencial que justo en esta semana, justo en estos días, cuando hemos tenido que recibir tantas noticias impactantes, tantas noticias fuertes que nos tocan de múltiples maneras, este pasaje llegue a nuestra vida, este pasaje llegue a la predicación en el orden que la hemos venido desarrollando, y considero que es la manera de Dios traer bálsamo para colocar sobre nuestras heridas, sobre nuestro corazón maltrecho, sobre la fe también seguramente maltratada por toda la situación que alrededor nuestro se está suscitando. Y nosotros como hijos de Dios no somos de palo, no somos de piedra. Ustedes y yo también nos dolemos por todas las situaciones que vemos que ocurren a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros está viviendo sus propias dificultades, sus propias cuitas, de manera que anhelo con todo mi corazón que este pasaje, esta enseñanza del día de hoy, venga a ser como un bálsamo sobre el corazón de cada uno de nosotros. Quiero comenzar señalando, en primer lugar, que en nuestras relaciones interpersonales tenemos múltiples momentos de malos entendidos. Y muchos de esos malos entendidos
que desembocan también en muchos resentimientos, vienen porque tenemos expectativas muy altas o expectativas desenfocadas de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchos de nosotros que pretenderíamos que las personas se comportaran de tal manera, nos dijeran tal cosa, respondieran a nuestras necesidades de tal o cual manera, y cuando eso no es así, definitivamente nuestras expectativas se vienen abajo como un castillo de naipes, se pinchan como un globo, ¿verdad? Y en muchos momentos necesitamos también reconocer que nuestra fe hace parte también de esas relaciones interpersonales, porque nuestra fe implica una relación íntima, una relación cercana, una relación de padre a hijos, de hijos a padre, con Dios. Luego usted y yo perfectamente pudiésemos tener muchas expectativas de cómo Dios debiera comportarse, de cómo Dios debiera orar, de cómo Dios debiera respondernos a nuestras oraciones. Y cuando esas expectativas no van en la misma dirección de lo que Dios hace, definitivamente también entramos como en un malentendido, entramos como en un resentimiento, si se quiere. Muchas personas no lo llamarían de esa manera porque les cuesta trabajo que el corazón de muchos cristianos pueda resentirse contra Dios. Pero vamos a notar que si examinamos con sinceridad nuestra vida, en muchos momentos llegamos a albergar algo de resentimiento en nuestro corazón en contra de Dios. Y otra vez, eso tiene que ver con que nuestras expectativas están desenfocadas. Y digo desenfocadas porque cuando hablamos de relaciones horizontales, es decir, todos nosotros como seres humanos, vale la expresión tener expectativas más altas, porque sin duda alguna estamos pensando del otro de una manera mucho más alta, muy superior a lo que mismo esa persona debiera poder responder. Pero esa expresión no necesariamente cabe para Dios, porque ciertamente los caminos de Dios, la voluntad de Dios, el carácter mismo de Dios, siempre va a ser mucho más alto de lo que nosotros mismos podamos llegar a pensar o a imaginar. Luego, ninguno de nosotros puede llegar a tener expectativas más altas de lo que mismo Dios es. Sin embargo, sí podemos llegar a tener expectativas desenfocadas, y esto ocurre cuando nuestra fe no necesariamente tiene un sustento bíblico, sino cuando nuestra fe obedece también a pensamientos de teología popular, a pensamientos medio bíblicos, pero medio mezclados también como con agüeros, como con cosas de índole, como de animismo, de suerte, de azar y todas estas cosas que no hacen parte de tener una teología bíblica. En ese sentido, cuando nuestra fe está mezclada, se hace una mixtura de todos estos elementos, podemos hablar de expectativas de fe desenfocadas. Cuando eso ocurre, nuestro corazón también se ve quebrado, se ve dolido, y por supuesto, cuando la respuesta de Dios no es la que nosotros esperamos, no es la que estamos anhelando, pudiéramos también llegar a albergar en el corazón mucho de resentimiento. Quiero proponerles que el día de hoy nos acerquemos a Juan, capítulo 11, en tres momentos, tres pasos, pudiéramos decir, que nos van a ayudar a entender cómo Jesús nuestro Dios es la resurrección y la vida, y cómo Cristo mismo se encarga de reestructurar nuestra fe, de reedificar nuestra fe y de restaurar nuestro corazón quebrantado, nuestro corazón dolido, nuestro corazón resentido, y cómo Cristo mismo nos trae de nuevo al regazo del Padre Celestial. Miremos por favor el texto bíblico, Juan capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus dos hermanas, María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo.
Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día, la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba durmiendo, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el versículo 16, en este primer paso, y quisiera sugerir un primer subtítulo para esta enseñanza, y es: la resurrección y la vida son para la gloria de Dios. Y quiero seguir ahondando un poco en la reflexión que hemos estado haciendo, refiriendo lo siguiente. En muchas maneras, usted y yo como seres humanos, usted y yo como cristianos y como hijos de nuestra generación, llegamos a pensar que todo lo que Dios hace, que todo lo que Dios ha planeado, de hecho que toda la palabra de Dios debe orbitar en torno a nosotros. Porque usted y yo hacemos parte de una generación fundamentalmente humanista, egocéntrica, y hemos llegado a pensar incluso que Dios existe para el beneficio del ser humano, que Dios existe para nuestro placer, que Dios existe para nuestro disfrute, que Dios existe para nuestra comodidad. Pero vamos a encontrar en el texto varios elementos que nos hacen reflexionar y que nos hacen aterrizar en la profunda verdad del centro real de la vida, del centro real del universo, y ese centro real no es el ser humano, ese centro real es Dios. Dios es el centro real de la vida, del universo, de nuestra existencia, de nuestro propósito y de todo cuanto existe. El texto comienza colocándonos en contexto. Nos habla de la familia de Lázaro. Y dice: Lázaro estaba enfermo. Lo primero que hay que resaltar es que Lázaro estaba experimentando algún tipo de padecimiento físico y vivía en Betania, esto es, en Judea. Y recuerden ustedes que el capítulo anterior, el capítulo 10 de Juan, termina con Jesús yéndose con sus discípulos a la región de Perea. Esta región de Perea es la región oriental del río Jordán. Allí en ese lugar Jesús estaba, digamos, políticamente resguardado, porque en esa región el regente era Herodes Antipas. Luego allí los líderes políticos y religiosos de Judea no tenían ningún tipo de injerencia. Ahora, el texto nos presenta una razón, un motivo para que Jesús regrese a Judea, y tiene que ver con este hombre enfermo llamado Lázaro, que vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María, dice el texto, es la misma mujer que tiempo después va a derramar un perfume costosísimo en los pies de Jesús y va a enjugarlos y a secarlo con sus cabellos. Este detalle es lo que en la teología bíblica y en la exégesis se conoce como un detalle proléptico en el texto. Es decir, a partir de esta pequeña mención, el escritor del Evangelio nos adelanta algo de lo que va a ser importante en su relato unos capítulos más adelante. Entonces noten ustedes que este Lázaro está enfermo, tiene dos hermanas, María y Marta, y María va a desempeñar un rol muy importante, muy clave en el desarrollo de la narrativa de Juan capítulos adelante. El texto avanza y en el versículo 3 dice la palabra del Señor:
Las hermanas de Lázaro enviaron un mensaje a Jesús, es decir, mandaron mensajeros desde Judea hasta Perea con el siguiente mensaje: Señor, tu querido amigo. Otras traducciones como Américas, como Reina Valera, van a señalar maestro o señor, el que amas está enfermo, lo cual implica que la relación de amistad entre Lázaro y Jesús, entre Marta, María y Jesús, es una relación estrecha. Hay un vínculo de profundo cariño, de profundo amor, de profundo respeto, además, por la manera como ellas envían el mensaje. Saben que Jesús es su amigo, pero no se atreven siquiera a llamarlo por nombre propio, sino lo llaman Señor. Esto habla de una relación de respeto y una relación donde se reconoce la autoridad de Jesús. Por otro lado, dice el texto, cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y quiero invitarle a pensar en la primera expectativa que se desbarata en el corazón de toda esta familia y seguramente de las personas que están alrededor de ellos, acompañándoles en tiempos de dolor, en tiempos de enfermedad. Tienen un amigo poderoso, un amigo con autoridad, un amigo al que el todopoderoso Dios ha enviado y al que respalda con señales, prodigios y milagros. Ahora su hermano está enfermo y mandan razón a este amigo poderoso: Señor, el que amas está enfermo. Señor, tu querido amigo está enfermo. ¿Qué esperarían ellos? Y por otro lado, ¿qué esperaríamos nosotros que Jesús hiciera al recibir un mensaje de esa naturaleza de parte de uno de sus amados? Sin duda alguna, la expectativa nuestra sería que Jesús deje todo lo que está haciendo y venga corriendo a atender a su amigo amado. Que Jesús deje absolutamente todo y venga en auxilio de aquellos que se proclaman sus amigos. Y ocurre, mis amados hermanos, que la resurrección y la vida, que son Cristo mismo, la resurrección y la vida son para la gloria de Dios. Y al decir que la resurrección y la vida son para la gloria de Dios, quiere decir que la agenda de Dios no se mueve, no se modifica, no se altera por las necesidades del ser humano. Y con esto necesito ser claro. ¿Por qué razón? Porque tampoco quiero dejar la impresión de que Dios es un Dios indolente, un Dios insensible, un Dios que no se conmueve por la necesidad de su pueblo. Más bien, lo que sí quiero señalar es que más alto que la enfermedad nuestra, más alto que nuestro dolor, más alto que nuestros problemas, es la misma gloria de Dios. Y todo lo que Dios hace, inclusive nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras pérdidas, tienen que ver con la exaltación misma de la gloria de Dios. De esa manera, nosotros llegamos a entender que cuando Dios responde a nuestro clamor, no lo está haciendo porque oramos de manera correcta, porque utilizamos la fórmula correcta de oración. No quiere decir eso que entonces valió la pena ayunar, porque al ayunar entonces como que le torcimos la voluntad a Dios. No, lo que más bien quiere decir eso es que la voluntad y la gloria de Dios están realmente encaminadas en responder a ese clamor, porque al responder a ese clamor, la gloria del Señor será reconocida y exaltada de una manera mucho más grande y mucho más clara en medio de nosotros como seres humanos. De nuevo, el centro del universo no somos nosotros, el centro del universo es Dios. Y todos nosotros somos parte de los elementos que Dios usa para exaltar su misma gloria. Entonces, note que Jesús, en lugar de salir corriendo en auxilio de su amigo, decide quedarse 2 días más. Y esa razón de quedarse 2 días más tiene todo que ver
con la manera como la gloria de Dios, la resurrección y la vida que son para la gloria de Dios, van a ejercer una corrección en la fe y en las expectativas que Lázaro, Marta y María tienen respecto de Cristo mismo. Les decía que en muchos momentos la fe bíblica y la fe cristiana se pueden llegar a mezclar con elementos de la cultura como agüeros, como tradiciones, como asuntos de índole animista y demás. Y el texto de alguna manera sugiere lo siguiente: existía en la tradición judía un pensamiento muy fuerte acerca de la muerte y la resurrección, pero no tenía que ver con que el Mesías iba a resucitar a nadie, más bien tenía que ver con lo siguiente: la persona al morir tenía 3 días en los que, entre comillas, el espíritu de las personas andaba por ahí y existía la posibilidad de que el espíritu volviera de manera autónoma al cuerpo y entonces esa persona iba a resucitar. De tal manera que la gente tenía medio un pensamiento bíblico porque creen en la resurrección, pero por otro lado tienen un pensamiento animista y un pensamiento como agorero porque andan pensando que el espíritu queda por ahí flotando como si fueran lo que la gente llama las ánimas, ¿no? Y eso bíblicamente no hay manera de soportarlo. Y Jesús entonces no llega dentro de los 3 días donde se esperaba que el muerto por sus propios medios resucitara. Jesús decide llegar un día después, es decir, cuando ya toda esperanza está perdida, cuando ya todos los recursos de la fe de esa familia se han agotado, cuando ya no hay agüero, ya no hay tradición, ya no hay animismo que valga, solamente existe Cristo. Por eso hemos de decir que la resurrección y la vida son para la única gloria de Dios, para la gloria de nadie más. Pasado ese tiempo, es decir, pasados esos 2 días de más, Jesús le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero los discípulos se opusieron. ¿De qué manera? Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Y de nuevo. Así como Jesús no sale corriendo en principio a responder a la necesidad de Lázaro, porque la agenda de Jesús no se mueve por la necesidad del ser humano, tampoco la agenda de Jesús se mueve, se modifica o se paraliza por el miedo. Claramente, Jesús conoce que su propósito es dar la vida y él sabe en qué momento ocurrirá eso. Y por esa razón, de una manera tan gallarda, tan frontal, decide volver a Judea, decide volver al lugar donde hace apenas unos días la multitud trató de apedrearlo por su predicación en el templo. Ahora dice: volvamos a Judea. Y este volvamos a Judea es un imperativo. Jesús habla con sus discípulos, pero no les está pidiendo la opinión, les está comunicando lo que va a hacer. De esa manera nosotros entendemos también que la voluntad de Dios es imposible de ser modificada, torcida, como digo, no es corruptible la voluntad de Dios. Una vez que Dios ha decidido ir adelante con algo, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda frenar el avance de la voluntad de Dios. Jesús le responde: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Ahora recuerden, ¿quién es la luz de este mundo? Cristo. Cristo se proclamó la luz del mundo al devolverle la luz de los ojos a ese hombre que había estado ciego de nacimiento. Jesús se proclamó como la luz del mundo desde el inicio del Evangelio, cuando dice el escritor Juan: y la luz de este mundo vino, pero las tinieblas no pudieron apagarla. Ahora Jesús está diciendo: la luz que soy yo debe resplandecer para que todos vean. Y de alguna manera está diciéndole a los discípulos: ustedes son privilegiados, que la luz está aquí con ustedes, ustedes pueden verlo todo con claridad, pero hay otros a los que en este momento la luz no les está resplandeciendo. A ellos hay que resplandecer. Pero de noche se corre el riesgo, de tropezar porque no hay luz. Y después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido,
pero ahora iré a despertarlo. Los discípulos frente a esto no están entendiendo, qué sé yo, el 80, el 90% de lo que Jesús les está diciendo, y ellos entonces asumen que el sueño de Lázaro es un sueño reparador, como aquí cuando la gente dice, bueno, si el enfermo come, se recupera. Estos dicen, si el enfermo duerme es porque se está recuperando. Luego, ellos no han terminado de entender que cuando Jesús dice, Lázaro se durmió, realmente les está diciendo, Lázaro se murió. Lázaro está muerto y ahora voy a resucitarlo. Por esa razón Jesús tiene que hablarles de manera mucho más clara. Versículo 14 les dice, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, noten, por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Luego, aquí Jesús está colocando a sus discípulos junto con la multitud que se van a encontrar en Betania en términos de su creencia. Recuerden ustedes que la mayoría de judíos de la época de Jesús han crecido bajo la influencia de la doctrina de los fariseos. Y la doctrina de los fariseos se caracteriza por añadirle cosas al texto bíblico. No se conforman con lo que el texto tiene escrito, sino que además ellos añaden sus tradiciones, ellos añaden sus propias creencias, ellos añaden sus propios agüeros, sus propias imaginerías, de manera que los discípulos también hacen parte de toda esa multitud que todavía cree que después de 3 días la gente puede resucitar por sus propios medios, como si se tratara de un estado cataléptico, y entonces la persona resucita aparentemente, cuando realmente ha estado es como en un estado de shock. No es eso lo que la Biblia enseña. El muerto está muerto, no está en estado de catalepsia, ¿verdad? El estado de catalepsia es otra cosa completamente distinta. Y muchas personas en nuestro medio latinoamericano, en nuestro medio colombiano, tienen revuelta la fe con los agüeros, la fe con el animismo, la fe con las tradiciones de nuestros indígenas, y necesitamos que la palabra de Dios también venga a depurar esa fe, a recordarnos que el único que es la resurrección y la vida se llama Cristo Jesús, y fuera de él no hay resurrección y vida eterna. Cuando Jesús les dice, por fin sí, nos vamos, y me alegra no haber estado allá para que por fin ustedes de verdad crean. Y eso sugiere también que los discípulos hasta el momento son seguidores, pero así como tener una fe tan firme y tan estable en Cristo, no la tienen. Y por esa razón Jesús los lleva para que sean testigos presenciales de la resurrección de Lázaro, con el propósito, con el objetivo, que la gloria entera sea para Cristo. Es decir, todo lo que Jesús está haciendo es para glorificar al Padre. Y al glorificar al Padre, el Hijo, Cristo, está recibiendo la gloria también. Y de esa manera los discípulos entenderán que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, en medio de los discípulos se escucha la voz de Tomás, al que apodaban el gemelo, diciendo, claro que sí, nos vamos, pero nos vamos porque también vamos a morir con Jesús. Porque la inferencia, la conjetura, la conclusión a la que llega Tomás es, a Jesús lo quieren matar en Judea, y nosotros somos los discípulos. Y la suerte del maestro es la suerte que también va a acompañar a los discípulos. Es decir, si el maestro es bien recibido, los discípulos serán bien recibidos. Pero si el maestro es aborrecido, los discípulos serán aborrecidos. Con esto Tomás está como llamando la atención de sus compañeros discípulos, diciéndoles, miren, vamos derechito a la muerte. La manera de leer esto, de leer esta circunstancia por parte de Tomás es bastante pesimista, bastante oscura, y él está pensando que ya mismo es el momento en el que todos van a morir. Del versículo 17 al versículo 32 tenemos la segunda porción de este pasaje, y tiene que ver con la manera como Jesús continúa redireccionando la fe. Ya no solamente en términos de la gloria de Dios, sino redireccionando la fe de la familia de Lázaro y de todos los presentes de una manera muy aguda, casi que de una manera quirúrgica. Jesús se aproxima a toda esta multitud de gentes para redireccionar, para reenfocar la fe de ellos. Dice el verso 17, cuando Jesús llegó a Betania,
Le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania estaba a solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le respondió: Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun después de haber muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: El maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en casa consolando a María la vio salir tan deprisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos a dejar ahí por ahora para señalar que Jesús, la resurrección y la vida, va a redireccionar nuestra fe. El propósito de Cristo no es solamente que usted y yo creamos, sino que creamos bien, que creamos con el fundamento real que debe tener la fe cristiana, la fe bíblica. De manera que a través de este pasaje Jesús va a tocar fibras profundas en el corazón de estas hermanas que están dolidas por la pérdida de su hermano, pero por otro lado están dolidas por la aparente desatención de Jesús respecto del afecto que se tienen como buenos amigos que son. El texto comienza señalando que Jesús llegó tarde, humanamente hablando. Dice, cuando Jesús llegó, ya Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Es decir, ya el proceso de descomposición natural de una persona ha comenzado a ocurrir, máxime teniendo en cuenta las características de clima, de temperatura y todo esto de la Palestina. De manera que el texto nos pone por delante esto. Luego sigue diciendo el texto que Betania está muy cerquita de Jerusalén y muchos habitantes de Jerusalén que conocen a la familia de Lázaro, Marta y María se han desplazado hasta Betania para acompañar a las hermanas de Lázaro en su tiempo de duelo. Todo esto está ocurriendo y noten ustedes, llegaron primero los de Jerusalén que llegar Jesús a acompañar a sus amigos. Llegaron primero los desconocidos que el mejor amigo de Lázaro, que el buen amigo de Lázaro. Y todos estos detalles los pone Juan por delante de nuevo para hacernos notar que la agenda de Jesús es mucho más alta y mucho más sublime que solamente responder a nuestra oración, sin querer decir con eso de nuevo que Jesús es indolente. Dice el texto que Marta se entera por las gentes que Jesús está cerca, que Jesús está viniendo y ni siquiera lo dejan llegar. Ni siquiera lo deja llegar a la casa. El texto luego nos deja ver que ni siquiera lo deja entrar a la aldea, a Betania propiamente, sino que ella sale al encuentro de Jesús, pero sale no para hablarle en tono de bienvenida, no para hablarle en tono de felicidad, en tono de gozo, sino en tono de reclamo, en tono de enojo. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Y de nuevo, la expectativa de estas no es superior a Jesús, porque nada puede estar por encima de Jesús. Sin embargo, la expectativa sí está desenfocada. Ellas todavía piensan que al tener a Cristo como amigo, al Mesías como amigo, esto las pone en un lugar de privilegio, en un lugar de una posición élite, como en una posición VIP de fe, donde todas sus peticiones van a ser respondidas en la inmediatez. Si hubieras estado aquí, y ese si hubieras estado aquí
es claramente el reclamo de la desatención. No viniste cuando lo pedimos, no viniste cuando te mandamos el mensajero. Pero ahora yo sé que cualquier cosa que tú le pidas al Padre, Él te la dará. Y note que por un lado está el enojo, está el resentimiento, está la crisis relacional con Jesús, pero por otro lado está la fe de Marta, que todavía le sigue invitando a creer en todo lo grande y lo poderoso que Jesús es, y lo grande y lo poderoso que Jesús puede llegar a ser a favor de ellos. La respuesta de Jesús: tu hermano resucitará. Y ese tu hermano resucitará parece que aumenta el dolor. Parece que aumenta el dolor y aumenta la crisis de Marta, porque le dice: es cierto, él resucitará cuando todos resuciten en el día final. En otras palabras, yo creo que mi hermano va a resucitar allá cuando la historia termine, cuando el fin del mundo llegue, cuando todos los muertos resuciten. Sí, Lázaro va a resucitar, pero en un sentido es como, ¿y a mí eso cómo me debiera consolar el día de hoy? ¿Me explico? Y seguramente que puede ser la reacción de muchas familias que están atravesando el día de hoy por duelo, por enfermedad. Dicen: ¿a mí de qué me sirve escuchar que Jesús va a resucitar a alguien si lo va a hacer por allá, al final de los tiempos? De nuevo, la fe bíblica y la resurrección y la vida que se llaman Jesús no operan para nuestra satisfacción y deleite, operan para la gloria de Dios. Y aun si la resurrección fuese allá solamente al final de los tiempos, no es para nuestro deleite, sino para la gloria de Dios, porque fuimos creados para la gloria de Dios, y aún nuestra muerte y nuestra resurrección han de ser para la gloria del Señor. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Todo el que en mí cree jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y note cómo Jesús la lleva a ella de tener su atención puesta solamente en Lázaro, solamente en el que murió. Ahora Jesús la lleva a poner la atención y la mirada en él. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Y el que crea en mí no morirá jamás. Las palabras de Jesús están haciendo como una especie de ortopedia a la fe de Marta, es decir, poniéndola en el lugar correcto, dejándole de lado el lamentarse, dejándole de lado el seguirse doliendo y seguir llorando por su pérdida. Ahora la invita a poner la mirada en la vida, es decir, deje de contemplar la muerte y ponga la mirada en la vida. La vida, y dice: yo soy la resurrección y la vida. De esa manera Jesús está devolviéndonos a nosotros también el sentido correcto de la fe. Y con esto no quiero decir que está mal que lloremos. La palabra del Señor también a través de Eclesiastés, incluso a través de este mismo texto, nos va a mostrar que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Sin embargo, lo que usted y yo no debemos hacer es levantar un altar al dolor, un altar a la pérdida, un altar a nuestros muertos en el corazón para vivir toda la vida de luto, porque entonces habremos cambiado la adoración a Dios y estaremos comenzando a rendirle adoración a esa pérdida, a ese luto, a ese familiar o a ese amigo, a ese ser amado que se fue y que ya no está con nosotros aquí. Lo que Jesús está haciendo es diciéndole: mire, su fe, su mirada, su corazón, todo su ser tiene que estar puesto en mí. Y de esta manera resulta trascendental para la iglesia de Cristo, para todos nosotros, que tengamos la fe puesta en Cristo, porque solo al tener la fe puesta en Él, toda nuestra vida tendrá sentido y tendrá orden. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios y siempre he creído que tú lo eres. Luego, dice el texto, Marta regresó donde estaba María y le dijo: el maestro está aquí, quiere verte. Y María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea donde Marta lo había encontrado, y cuando la gente vio que María salía deprisa, la gente pensó que iba a la tumba a llorar a Lázaro, pero María iba al encuentro de Jesús.
Y el encuentro de Jesús no es para decirle bienvenido otra vez. No lo hizo Marta, tampoco lo hace María. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y quiero decirle algo, con todo el amor, a usted que me está viendo, mi amado hermano, mi amado hermana, que nuestros seres queridos hayan partido para estar en la presencia del Señor, no quiere decir que Dios nos dio la espalda. No quiere decir que justo en ese momento Dios no estaba con nosotros. Lo contrario, hemos de recordar que la presencia de Dios está en todo lugar y la presencia de Dios lo llena todo y lo cubre todo. Pero necesitamos recordar también con toda certeza que es Dios el dueño de la vida. Es Dios el que la da y es Dios el que la quita también. Y en ese sentido, nosotros debemos despojarnos también de ese egoísmo y de ese egocentrismo que nos invita a pensar que Dios es como una especie de sirviente para nosotros. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí en este lugar donde estoy originando esta predicación. Dios está aquí en el lugar donde usted está recibiendo esa señal. Dios está allá afuera en la calle, Dios está allá en el hospital, Dios está allá en el batallón, Dios está en el cuartel, Dios está en todo lugar. Sin embargo, al día de hoy, muchos se están enfermando y algunos se recuperan y otros tantos mueren. No quiere decir que Dios nos dio la espalda, quiere decir que aún Dios está aquí, pero también a través de la muerte Dios está cumpliendo su bendito y eterno propósito. A través de la muerte Dios nos está llamando, como llamó a Marta y a María. Mírenme a mí, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que crea en mí vivirá eternamente. Eso debiera ser lo fundamental y a eso debiera conducirnos la fe bíblica, no a pensar que el cristiano no se enferma, que el cristiano no se muere, que al cristiano no le duele, que al cristiano no le rasca, no experimenta escozor. No. Los cristianos también enfermamos, también morimos. No solo ganamos, también perdemos en muchos momentos. Pero la fe nuestra no debe estar puesta ni en la pérdida ni en la ganancia. La fe nuestra debe estar puesta en Cristo, que es la resurrección y la vida. Y en ese sentido, Jesús recoge a esta familia para redireccionar su fe y redireccionarla al ponerla en la persona de Cristo. El tercer momento que tiene este pasaje es llegar a reconocer las palabras de Jesús no solamente como doxa, no solamente como doctrina, ¿verdad? Sino como una realidad que trasciende nuestra vida, que afecta a todo lo que nosotros somos. Versículo 33 dice: cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Y noten ese choque de emociones en el corazón de Jesús. Por un lado enojo y por el otro lado una conmoción profunda. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Y a esto me refería hace un instante cuando les decía, no se trata de que la fe nos haga indolentes. Si Jesús llora delante de la tumba de su amigo Lázaro, ¿por qué no hemos de llorar nosotros a los que han partido y que eran parte de nuestra familia, parte de nuestros círculos de amigos? ¿Por qué no hemos de llorar por la muerte de un completo desconocido que está al otro lado del mundo, pero que nos conmueve profundamente pensar en el dolor de sus familias en este momento? ¿Ve? Jesús lloró porque la muerte es dolorosa, porque la muerte es consecuencia del pecado. Eso conmueve, porque la paga del pecado es muerte. Y eso era lo que el Padre Celestial quería evitar para Adán y Eva y para todos nosotros en el Edén cuando les dijo: no coman de ese árbol. ¿Ve? Pero nuestra desobediencia nos ha conducido a este punto de fragilidad, a este punto de muerte, pero aún la muerte
nos invita al día de hoy a mirar la persona de Cristo. La gente, cuando estaba cerca, expresó: miren cuánto lo amaban. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. En estos últimos versos vamos a encontrar a Jesús no solamente transmitiendo en palabras, sino transmitiendo a través de actos, de hechos concretos, que verdaderamente Él es la resurrección y la vida. Decir que Él es la resurrección y la vida es una cosa, pero hacerlo es algo completamente distinto. Y ahí es donde está el propósito al final de lo que Jesús quería hacer, principalmente en el corazón de sus discípulos, pero también en el corazón de todos los que estaban allí. Recuerden ustedes las palabras de Jesús para los discípulos: me alegra por ustedes no haber estado allí, porque ahora por fin ustedes van a creer de verdad. El propósito del milagro no es el milagro en sí mismo. El propósito de sanar a una persona no es que la persona se sane y goce. El propósito del milagro es la gloria de Dios, creer en Cristo, reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el propósito final del milagro, es el propósito de la sanidad, es el propósito de cualquier acto portentoso que Dios hace en nuestra vida. Ahora noten, cuando Jesús comienza a ver a la familia llorando y a las plañideras llorando, el corazón se llena de enojo, porque al final de cuentas ese llanto en ese preciso momento habla de esa incredulidad, habla de esa dureza de corazón, cuando ya Jesús les ha dicho una y otra vez: yo soy la resurrección y la vida. ¿Ve? Por esa razón operan esas dos emociones en el corazón de Jesús. Por un lado enojo, pero por el otro lado sentirse conmovido también, porque son sus amigos los que están sufriendo. ¿Dónde lo pusieron? Ahora, cuando dice dónde lo pusieron, es: llévenme a la tumba. Y una vez están allí, da la orden: quiten la piedra. Marta, la primera que salió a recibirlo, la primera que le expresó su malestar, es la que también ahora le dice: maestro, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Ya lleva 4 días ahí enterrado, mi hermano ya está oliendo muy feo. Y Jesús le replica: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y esto es de nuevo, el propósito del milagro no es el milagro en sí mismo, el propósito del milagro es la fe. Y esta que hace unos segundos dijo: sí, yo creo que tú eres el Mesías, ahora está diciendo: ¿para qué va a mandar a quitar la piedra? Y note cómo el corazón del ser humano se debate entre la fe y la incredulidad constantemente. Es como si tuviésemos un divorcio entre el dicho y el hecho. Con nuestros labios creemos, pero nuestras acciones reflejan una otra cosa completamente distinta. ¿Ve? Corrieron la piedra y la oración de Jesús termina siendo determinante en el pasaje. Jesús mira al cielo y dice: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Varias cosas en esta oración. La teología que refleja la oración de Jesús implica que todas las oraciones que usted y yo levantamos delante del Padre Celestial están siendo oídas por Él. Dios no es sordo, Dios no es indiferente,
Dios no es un burócrata que nos deja para después. Dios siempre nos oye. Dios siempre escucha nuestro clamor. El asunto es que la respuesta de Dios no necesariamente va a ser como la que nosotros queremos. La respuesta va a ser soberana y va a ser conforme a lo que Dios considera bueno, agradable y perfecto. Pero dice el texto: tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de todos estos que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Hace meses, cuando comenzamos a predicar el Evangelio de Juan, en una de las enseñanzas, la que le correspondió al hermano Elkin, él afirmaba que unas de las palabras más repetitivas en el Evangelio de Juan son el verbo creer, ¿verdad? Y el verbo ver. Aquí el texto está recordándonos esto. Dice: lo dije para que todos estos que están aquí crean. El propósito de orar de esta manera, de una manera a grito herido, de una manera fuerte, es para que la gente creyera, porque además Jesús ya sabe que Lázaro va a salir de la tumba. Jesús es la resurrección y la vida. Luego Jesús no está dependiendo de una u otra persona, es su propia voluntad la que se está ejecutando allí. Lázaro, sal fuera. Y en ese momento el muerto salió de la tumba con manos y pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. A partir de ese momento la orden de Jesús es: quítenle las vendas y déjenlo ir. Y noten ustedes cómo en 3 momentos el Cristo, el Hijo de Dios, se nos revela como la resurrección y la vida. La resurrección y la vida que nos recuerda que todo lo que está ocurriendo, la enfermedad, la muerte, pero también la sanidad y también la resurrección, son para la gloria de Dios. El texto nos recuerda que la resurrección y la vida nos rectifican la fe, haciendo que nuestra fe se centre en la persona de Cristo, porque la resurrección y la vida tienen nombre y rostro. Se llama Cristo, Jesús de Nazaret. De manera que nuestra fe debe estar puesta en Él, nuestra esperanza debe estar puesta en Él, y solo cuando eso ocurre, usted y yo podemos soportar los duros embates que la vida trae consigo. Y en tercer lugar, Jesús no se queda en el dicho. Jesús lleva todo esto al hecho, a la práctica. Jesús ha sacado a Lázaro de la tumba y ha hecho lo imposible. Jesús llegó cuando Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Y recuerden ustedes que el agüero o el pensamiento mágico de esta gente decía que el muerto podía resucitar cuando llevaba 3 días. En otras palabras, Jesús llegó cuando ya era imposible que Lázaro resucitara. Y Cristo hizo lo que era imposible. Para muchos de nosotros, entender la resurrección no es tan plano como solamente que el féretro se abra y nuestro familiar vuelva a hablar y a caminar. Para muchos de nosotros, entender la resurrección tiene que ver con entender lo que dice también el mismo Juan en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Para todos aquellos que han sido llevados a la presencia del Señor, ya no hay más dolor, ya no hay más lágrima, ya no hay más tristeza. Todas sus lágrimas han sido enjugadas por las manos mismas de Jesús y ya no tienen dolor ni tristeza porque viven en un lugar donde no hay sol, donde no hay luna, porque la sola presencia de Dios resplandece para todos ellos y ese resplandor de la gloria de Dios lo es suficiente. Cuando nosotros pensamos en todos los nuestros que han pasado a la eternidad, quiero invitarles también a pensar que ellos ya han resucitado en un sentido. Están delante del trono de nuestro Padre Celestial. Están delante de Dios en la eternidad. Y en ese sentido, ellos están en un mejor lugar que donde usted y yo nos encontramos al día de hoy. Por esa razón debiéramos dar gracias al Señor, debiéramos exaltar el nombre de Cristo y aún pedirle a Dios que transforme, que convierta nuestro dolor en gozo y en paz, sabiendo que ahora el dolor de los nuestros ha acabado
y ahora están delante del trono de nuestro Padre Celestial, adorándole y exaltándole a Él por toda la eternidad. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por la resurrección y la vida, y a la par preparamos nuestro corazón para recibir la cena del Señor? Padre Celestial, por tu palabra, damos infinitas gracias, por tu bondad y por tu misericordia. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a entender que todo lo que ocurre en la vida, en nuestra vida, pero también en la vida de todos los que están alrededor nuestro, Señor, es para tu gloria y para tu honra. Nada, Señor, ha sido dado solamente para nuestro deleite y para nuestro disfrute, como si fuéramos nosotros el ombligo del mundo, el centro del universo. El centro del universo eres tú, el centro de nuestra fe eres tú, y ayúdanos a entender que todo se trata de ti. Cuando enfermamos, pero también cuando sanamos, cuando estamos afligidos, pero también cuando estamos alegres, todo se trata de ti, amado Dios. Y ayúdanos, Señor, en medio de las tremendas crisis que vivimos, por pérdida, por enfermedad, por lo que sea, Señor. Ayúdanos a poner la mirada solamente en ti, Señor, sabiendo que tú eres la resurrección y la vida, y que todo el que cree en ti, aun cuando esté muerto, vivirá para siempre. Señor, y recuérdanos también que todo esto, Señor, tiene como propósito que los que son tuyos vengan a creer en ti, Señor. Tú oraste en voz alta para llamar a Lázaro de la tumba, y no lo hiciste porque el grito tenga más poder, sino para que todos los que estaban allí creyeran que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que tú eres el único y verdadero Salvador de nuestra vida, y a tus pies estamos nosotros rendidos el día de hoy, Señor. De igual manera, Padre Celestial, queremos dar gracias hoy por el privilegio que nos das de acercarnos a la mesa para celebrar esto que hemos predicado hoy, la resurrección y la vida, porque nuestro Señor y Salvador no se quedó clavado en la cruz, no se quedó sepultado en la tumba. Nuestro Señor y Dios se levantó de la muerte, resucitó y está contigo sentado a la diestra de tu trono, desde donde ha de venir a juzgar a vivos y a muertos un día, cuando tú, Señor, así lo has planeado. Quiero pedirte, Dios, prepares el corazón de todos nosotros como iglesia para ese momento cuando Cristo regrese, y entonces podamos ser levantados en los cielos, los que estamos vivos, pero también los que murieron en Cristo Jesús, y todos a una seamos llevados a tu presencia, Señor, para dar gracias eternamente y para siempre al único y verdadero Dios. Amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, quiero invitarles que tomen en sus manos el pan y la copa, y con los que están allí en su casa, con los que le han creído en Cristo, pueda usted compartir esta cena del Señor. Adoremos al Señor mientras compartimos el pan y la copa. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida. A Él me dio y de la muerte me resucitó. Padre Celestial, por tu palabra, damos muchas gracias este día, por la posibilidad de estar congregados en nuestro hogar, alrededor de tu presencia, de tu nombre y de la Sagrada Escritura. Gracias por recordarnos que tú, Jesucristo, eres la resurrección y la vida, por rectificar nuestra fe a la luz de la palabra,
y por llevarnos a contemplar que tu dicho y tu hecho van en el mismo sentido. Tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida, y efectivamente levantaste a Lázaro. De esta manera, Señor, nosotros colocamos nuestra vida en tus manos. Nos abandonamos en ti, Señor, y rogamos por todos los nuestros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros allegados que aún no te conocen, Señor. Que en tu misericordia permitas que sus ojos sean abiertos para que lleguen por fin a tus pies, reconociendo que fuera de ti no hay Dios y fuera de ti no hay vida. Santísimo Dios, bendice por favor esta semana que estamos iniciando y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad cada día, en cada lugar y en cada circunstancia donde nos encontremos. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Les deseamos un feliz domingo. Desde aquí les mandamos un abrazo enorme. Hasta pronto. Dios les bendiga.